En cuanto a la viña cae. Estamos hablando que la viña es uno de los cultivos que cae en torno a 106 hectáreas. La caída, cierto es que es menor a la caída que se produjo en el mapa de cultivo anterior, en el periodo 2002-2008, pero es un dato preocupante y que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de una caída de 106 hectáreas que principalmente cae en las zonas Breñas, Maso, Fuencaliente, Las Manchas, es donde se produce esa caída principal de la viña, y luego se produce un repunte, una subida de la viña en la zona Garafía, Punta Gorda, Tijarafe, en las zonas altas, pero la subida que se está produciendo en la zona de Tijarafe, Punta Gorda, Garafía no amortigua la caída que se está produciendo en las otras zonas. Creo que esto responde también a parte de los incendios, por un lado, los últimos incendios que hemos tenido, y responde también a una profesionalización del sector. Mucha de la viña que está cayendo era viña de autoconsumo, para el consumo familiar, y lo que está creciendo por los otros lados se está produciendo con unos criterios más profesionales y más, digamos, empresariales. Que la isla de La Palma, en el PIB, es singular a otras islas, porque el peso de la agricultura, del sector primario, en la isla de La Palma es muy superior el peso al del resto de las islas, el peso del sector primario. Y con lo cual este mapa de cultivo lo que dice claro es que la agricultura no es estática, es dinámica, que incluso, antes lo decíamos, pues el sector del plátano, por ejemplo, es un sector prácticamente estable, es regular, pero hay otros sectores que varían. Cuando antes hablado de los viñedos, sí es verdad que podemos hablar de que se ha reducido en 106 hectáreas, hay un cambio de una zona norte a una zona al revés, por las sequías, por los incendios, por algunas cosas, hemos reducido, pero también la profesionalización del sector dice que en las mismas hectáreas, que en menos hectáreas de superficie que la anterior, a ser más profesionalizado el propio sector, tenemos más rendimiento y mejor comercialización. Es decir, por ejemplo, el vino de La Palma hoy se vende mucho mejor, se vende mucho más que hace 10 años, cuando a lo mejor teníamos más hectáreas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no es estático la agricultura, se demuestra en los mapas de cultivo, es completamente dinámico, se sabe adaptar, y que evidentemente con estos datos yo creo que podemos decir que el sector primario en La Palma tiene margen de crecimiento y margen de mejora, y eso yo creo que es un dato muy positivo. Siempre hablando de que la profesionalización del sector es importante, porque al final lo que queremos todos es que la gente del sector primario se dignifique y que vivan dignamente del sector como empresarios del propio sector. Y yo creo que este mapa pues es positivo en ese margen. Pero sí que en el viñedo quería decir una cosa. Por ejemplo, a nivel general, en el 2016, como ustedes saben, en kilos de uva fue el peor año de los últimos 20 años. En kilos de uva. Pero paradójicamente, en el PIB del sector vitivinícola, ¿sí?, fue un año muy positivo, porque lo que supimos hacer es una tercera pata que siempre yo creo que hace falta. Cuando hablamos de empresarios del sector, hace falta una pata importante, que es la comercialización del producto, darle valor nosotros mismos para que le den valor al consumidor. Y siendo el peor año de los últimos 20 años, el sector vitivinícola, en PIB, en producto, ha sido uno de los mejores años. ¿Por qué? Porque el vino se ha vendido muy bien, cada vez más profesional, tenemos mejor producto, un vino excelente, evidentemente las nuevas técnicas, los enólogos, los viticultores, los bodegueros, y la formación y la modernización ha hecho que los vinos, entonces, paradójicamente, aunque tengamos menos kilos de uva, económicamente el sector ha sido más profesional y le ha ido mejor. Entonces, pero sí es verdad que no denota que esto nos pueda hacer pensar que a lo mejor algunos subsectores tenemos que modificar las políticas públicas que estamos haciendo para evitar las diferentes caídas. Acabamos de presentar el mapa cultivo de la isla de La Palma. El mapa cultivo es una herramienta cartográfica que lo que nos viene a decir es la situación de la superficie agraria cultivable de nuestra isla, cómo se encuentra, por qué cultivos está ocupada, si está creciendo, si está decreciendo. Los datos más significativos de este mapa de cultivo a destacar pues es el crecimiento de la superficie cultivada de la isla de La Palma, un incremento de 582 hectáreas con respecto al 2008, que fue el anterior mapa de cultivo. Esto demuestra que de una superficie total de la isla de La Palma cultivable, el 51% de esa superficie se encuentra cultivada en estos momentos, de que está aumentando el cultivo en nuestra isla y de que ese otro 50% pues tiene perspectivas de ser cultivada. El resto de la superficie agraria que no se encuentra cultivada ahora mismo en la isla de La Palma son los terrenos principalmente que van entre la cota 300 y cota 700-800, son los terrenos donde está creciendo el aguacate, un cultivo que se está implantando en nuestra isla, donde tenemos ahora mismo 748 hectáreas de aguacate en la isla de La Palma.
Palma, representando el 54% de todo el aguacate de las Islas Canarias, y creo que son datos, los datos más importantes. El dato del aguacate, con esas 748 hectáreas, 54% de todo el cultivo en Canarias, y otro dato significativo también, el incremento del 86% en los cultivos hortícolas, cultivos que son altamente tecnificados, altamente profesionales, y que demuestran que mucha gente se está dedicando a la agricultura profesional, que es lo que buscamos desde la Consejería. Otro dato importante es el incremento en 653 hectáreas de la superficie de regadío de nuestra isla, un incremento mayor al incremento de la superficie agraria que ha crecido cultivada en nuestra isla, y esto demuestra, pues por un lado, que los cultivos que se están implantando nuevos son cultivos de regadío profesionales, y por otro lado, un detrimento de aquellos cultivos de secano y reconversión a cultivos más profesionales y de regadío, como en este caso. El cultivo de la viña cae, tenemos que tomar medidas para esa caída del cultivo de la viña. Ya hemos tomado incluso, modificado la oferta formativa de la Escuela de Capacitación Agraria de los Llanos, incluyendo un ciclo sobre aceites y vinos que van en esta línea, intentar formar jóvenes que puedan recuperar esa superficie, pero por otro lado también vemos que en municipios está cayendo la viña y en municipios está creciendo, por lo tanto responde a una propia reestructuración del sector en búsqueda de zonas de cultivo más factibles, con variedades más comerciales, en zonas de cultivo donde se puede cultivar de una manera más ecológica, sostenible, y donde afectan menos las plagas, y donde entendemos que también lo que ha ido cayendo sobre todo pues es la viña dedicada al autoconsumo, aunque no solo en esta zona se dedicaba a viña autoconsumo, había viña profesional, pero digamos que es una propia reestructuración que se está produciendo el sector, y entendemos que es una caída que se puede recuperar con medidas, con lo que decía, de incluir formación en la Escuela de Capacitación Agraria o con otras políticas que estamos tomando. El plátano prácticamente se encuentra estable a lo largo de estos años. Estamos hablando de ese primer mapa del cultivo del año 2002, el de 2008 y este que se ha finalizado en 2017. El aguacate creo que es de sobra conocido en nuestra isla, de las experiencias que se están realizando y el hecho de ese incremento paulatino que se va realizando, y que por el conocimiento que tenemos viendo los proyectos que se están planteando en la isla, esta superficie seguirá aumentando con el paso del tiempo. También es interesante destacar, como ya han destacado mis anteriores compañeros, en el sentido de que el viñedo está ascendiendo en nuestra isla, motivos varios, entre ellos la climatología, debido sobre todo a la sequía y los incendios, que se ha perdido una superficie en zonas tradicionalmente vitivinícolas, como puede ser la zona de Las Breñas, de Fuencaliente y de Mazo, aumentando sin embargo en el noroeste de la isla, pero no lo suficiente, como bien explicaba antes el director general, para compensar el descenso por el otro lado. Otro aspecto que también nos gustaría destacar es el aumento de los cultivos de huerta, es decir, aquellas parcelas cercanas a las viviendas, y hacemos este énfasis aun a expensas de analizar con más profundidad el documento, porque estas parcelas han aumentado con respecto a 2008, pero reduciéndose sin embargo el cultivo de la papa, sobre todo por efecto de la climatología, como también se indicaba anteriormente. Y también quisiéramos dar dos datos de disminución, como han sido los cultivos ornamentales y los hortícolas, como el tomate o el pimiento, con un importante descenso. Sí, bueno, la presentación hoy del mapa de cultivo de La Palma yo creo que es una herramienta fundamental, no solo para la administración, sino también para el propio sector, para todo el sector agrícola de Canarias, y en este caso de la isla de La Palma. Los datos nos arrojan un crecimiento en hectáreas totales de un 8,5%, aproximadamente unas 580 hectáreas más que el último mapa de cultivo, que data del 2009, con lo cual es un dato positivo. Sí, hemos crecido. Con respecto a la anterior, incluso, etapa del 2002-2008, hemos crecido mucho más. En aquel momento solo se creció un 1,14%, ahora se ha crecido más de un 8,5%. Y después, evidentemente, pues hay datos muy positivos, como primero que la superficie del plátano se mantiene, una superficie estable, pero que aumentan, por ejemplo, el aguacate duplica, las hectáreas de aguacate en La Palma, un producto que sabemos que puede tener un crecimiento, y tiene un crecimiento importante para el propio sector en Canarias y en La Palma. La Palma supone en aguacate el 54% de las hectáreas que existen en toda Canarias, también es un dato importante para La Palma. También un dato importante que las zonas de regadío, las hectáreas de regadío, crecen un 16,7%, es decir, que hemos mejorado en esa modernización del propio sector. Hemos invertido en La Palma 7 millones de euros en regadío agrícola, y en modernización hemos invertido 18 millones de euros. Yo creo que también esos son datos importantes que reflejan un poco también el propio crecimiento del sector. Otro dato también que yo creo que es positivo es hortofrutícola, es decir, hemos crecido casi en más de un 34%, y derivado a eso se ha consolidado que en este caso este sector, este subsector,
ha aumentado el nivel profesional, ha disminuido el huerto familiar, pero ha aumentado la profesionalización del propio sector. Es otra de las herramientas básicas, formación, la innovación y la profesionalización del propio sector. Es importante para ser competitivo en el mercado que tenemos. Todos estos datos a nivel general nos marcan con que la Isla de La Palma, el PIB de la Isla de La Palma en el sector primario sigue siendo importantísimo, más relevante que el resto de las islas, el PIB agrario, y también nos marca que todavía tenemos margen de crecimiento.